Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a hacer nuestra clase el día de hoy. Eh, Gracias a los que se han conectado. La clase de todas maneras va a estar grabada para que puedan revisarla quienes no han podido ingresar. ¿Me confirman si el audio está llegando bien, por favor? Sí, ingeniero. Hola. Hola. Se escucha, ingeniero. Eso es. Gracias. Bueno, entonces empiezo rápidamente. Había una pregunta, creo que justamente de Saúl en la plataforma sobre la fecha del examen. Y bueno, la fecha es el día lunes. La única diferencia en este caso es que van a entregar la práctica y no va a haber una evaluación sobre la práctica, sino directamente el examen. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, la práctica como tal no va a tener ninguna puntuación. Simplemente es para que ustedes puedan trabajar y para que se puedan habilitar a la prueba. O sea, tienen que entregar el trabajo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces tenemos hoy el jueves y el viernes para poder resolver los ejercicios que faltan y que ustedes puedan hacer las consultas que gusten acerca de la práctica cabalmente. La práctica está basada en los problemas de estos apuntes, en problemas de Sir Szymanski y en problemas de Beer Johnston. En Beer Johnston tienen que ir al libro de dinámica, la segunda parte del libro, es decir, el tomo 2, y tienen que ubicar el último tema que se llama justamente movimiento oscilatorio. Ahí van a encontrar algunos ejercicios. En la práctica he tratado de resumir los más importantes, los problemas típicos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos ahora en orden. Este problema está extraído del Sir Szymanski. Estoy mostrando la pantalla, el problema 6, que corresponde a un péndulo físico. Vean ustedes. El péndulo físico está formado por estas cuatro varillas de longitud L que están unidas formando un cuadrado. Miren, un objeto cuadrado de masa m se construye con cuatro varas uniformes idénticas, cada una con longitud L unidas entre sí. Este objeto cuelga de su esquina superior en un gancho. Aquí está el gancho. Si se gira ligeramente a la izquierda y luego se suelta, ¿con qué frecuencia oscilará de un lado a otro? Vean aquí el cuidado que tienen en el enunciado de colocar la expresión ligeramente, con lo cual nos están dando la chance de utilizar ecuaciones de pequeñas oscilaciones. ¿Ya? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tipo de péndulo llega a ser este si es que corresponde a alguno de los que antes hemos estudiado? Y la respuesta es, corresponde a un péndulo físico. ¿Por qué? ¿Qué es un péndulo físico? Un péndulo físico es un sólido, cualquier sólido, no interesa la geometría que tenga, que sea capaz de oscilar respecto de un pivote, de un eje fijo de rotación, y que lo haga solo debido a la influencia de su propio peso. Si sobre el sólido actúa alguna fuerza aparte de su propio peso, entonces ya no es un péndulo físico. En este caso, vean que esta figura que se forma, este cuadrado, es un sólido formado por cuatro barras, está eh, oscilando respecto del punto de apoyo en el gancho y no hay ninguna fuerza adicional aparte del propio peso. Entonces, como lo hemos visto en la teoría, ¿cuál es el causante de la oscilación? Es el peso. Si no hubiese peso, en este caso un torque debido al peso, no habría oscilación. Bueno, entonces, ya que es un péndulo conocido, no necesito deducir ninguna ecuación, ya la tengo deducida. Y es la ecuación que está en la parte inferior. Periodo igual 2 veces pi, la raíz de la inercia, respecto del pivote, por cierto, dividido entre la masa del sólido, la gravedad y la distancia d. Esa distancia d hemos visto en la teoría. Voy a mostrar nuevamente la lámina en donde habíamos analizado esto. Esa distancia d es la distancia que hay entre el centro de gravedad y el pivote. Entonces, un cálculo que es obligado en este tipo de problemas es
el de la ubicación del centro de masas, el sólido, y a partir de allí la distancia hacia el pivote. Entonces, veamos cómo se puede hacer todo eso acá. Fíjense que en esta secuencia de figuras, primero que se muestra el peso. Siendo que esta es una figura, básicamente es un hueco, porque solamente tenemos a estas 4 varas, el centro de gravedad se encuentra no sobre ninguna de las barras, sino en el centro, donde, bueno, no hay nada, esto es vacío. Pero el centro de gravedad claramente tiene que ser el centro geométrico de ese cuadrado. La ventaja en este caso es que no hay que calcular la ubicación del centro de gravedad, que, reitero, es bastante lógico que el centro de gravedad corresponde al centro geométrico del cuadrado. Ahora, para que haya oscilación, hay que desplazar ligeramente a este sólido, ya sea a la izquierda o a la derecha. El problema dice lo desplazamos a la izquierda, da lo mismo. Ahí está desplazado a la izquierda. Y claro, se forma un torque, porque ahora resulta que el peso, que sigue actuando en dirección vertical, tiene un brazo respecto del pivote. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la explicación de la oscilación. Vamos a liberar desde esta posición al sólido y se establece la oscilación. Bueno, requerimos la distancia de nuestra fórmula, que sería la distancia entre el centro de gravedad y el pivote. Ese cálculo hay que hacer. También requerimos la inercia. Todo eso vamos a calcular a continuación. Fíjense, acá tenemos la figura. Voy a tratar de que se vea en grande. Ahí está. Entonces tenemos la ecuación para el periodo. La pregunta en el ejercicio era, ¿con qué frecuencia oscilará? Bueno, si puedo calcular el periodo, entonces ya tengo la frecuencia también. Empezamos con la distancia D. La distancia D estaría marcada aquí. Vean ustedes que este es un esquema que en realidad muestra la distancia desde el centro del cuadrado hasta el vértice, hasta una esquina del cuadrado. Claramente, tratándose de un cuadrado, un lado es L, el otro es L, este punto está a la mitad. Lo único que hay que hacer es sacar esta hipotenusa, L cuadrado más L cuadrado en raíz, 2 L metido en raíz, 2L cuadrado, es decir, L por raíz de 2. Y como esta distancia es la mitad, sería un medio de L por raíz de 2. Esta sería la distancia D. Entonces acá se puede ver mejor. Desde el centro de gravedad hasta el pivote, esa distancia llega a ser, lo que aquí hemos calculado, un medio de L por la raíz de 2. Ahora, ¿qué decimos de la inercia? La inercia es una propiedad mecánica muy interesante. Si tenemos un sistema compuesto por varios objetos, varias masas, varios componentes, cada uno de estos aporta a la inercia total, de manera que la inercia total es simplemente la suma de la inercia de los componentes individuales. O sea, podemos decir que la inercia es una propiedad aditiva. Si yo tengo un sistema formado por 4 componentes, calculo la inercia de cada uno de los 4 y lo sumo. Y esa es la inercia total. Es justo lo que voy a hacer acá, porque este sólido yo lo puedo analizar como la suma de 4 varillas. Entonces calculo la inercia de cada uno. ¿De acuerdo? Para eso vamos a nuestras tablas de inercias. Ustedes pueden verificar, les pedí la clase anterior que tengan a la mano una tabla de inercias. Entonces pueden calcular la inercia de una varilla. Seguramente lo que van a encontrar es esta ecuación. 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Esa es la inercia de una varilla respecto a su centro. Entonces ustedes agarran una de estas 4 varillas y la inercia respecto de su centro de gravedad es 1/12 de la masa por L al cuadrado. ¿Por qué se coloca aquí 1/4? Bueno, porque el problema decía que todo el sólido tenía una masa m, todo el sólido, y que cada varilla
era idéntica a las otras, por lo tanto cada una tiene que tener un cuarto de m de masa. Y como aquí estoy calculando la inercia de una varilla, entonces la masa no es m, sino es un cuarto de m. ¿Correcto? Ahora, hay que ser muy cuidadosos cuando se hace la suma de las inercias, porque esta expresión, un doceavo de un cuarto de m por l al cuadrado, es la inercia de la varilla respecto del centro. Pero yo tengo 4 varillas, cada una tiene su centro en distinta ubicación. Yo no puedo sumar 4 veces este término o multiplicar por 4 esta expresión para decir esta es la inercia total. No puedo hacer eso, porque eso sería equivalente a sumar las inercias sobre distintos ejes. La inercia es aditiva, pero no aditiva de esta manera. No aditiva en el sentido de que puedo agarrar la inercia y sumar respecto a cualquier eje. Lo que tengo que hacer es trasladar las inercias todas a un mismo eje. Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cómo haría ese traslado? ¿Qué tengo que usar? Bueno, en todo caso, lo que hay que hacer es utilizar el teorema de Steiner. Entonces, yo tendría la inercia respecto del centro de la varilla y tendría que trasladarla del centro hacia el gancho, hacia el pivote. Entonces, bueno, acá se está utilizando esta nomenclatura, inercia superior, inercia inferior, refiriéndose a las dos varillas que en la figura quedan en la parte superior, y la otra, inercia inferior, refiriéndose a la inercia de las dos varillas que quedan en la parte inferior. Vean que la inercia total, que aquí se llama I sub 0, medida desde el pivote, es simplemente la inercia de las varillas superiores multiplicado por 2, más la inercia de las varillas inferiores también multiplicado por 2. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, por el hecho de que la varilla superior, la de la izquierda, tiene su centro a la mitad y la distancia que hay entre ese su centro y el pivote es la misma que existe desde el centro de la varilla de la derecha hacia el pivote. Entonces la ecuación de Steiner nos da exactamente el mismo resultado. Entonces calculo solo uno y lo multiplico por 2. Por eso se coloco aquí 2 veces inercia superior. Lo propio al otro lado, 2 veces inercia de las varillas inferiores. ¿Por qué? Porque el centro de la varilla inferior izquierda está a la misma distancia del pivote que el centro de la varilla de la derecha. Y eso se puede sacar rápidamente de la geometría, como ustedes podrán notar desde la figura. Entonces, solo debo calcular la inercia por Steiner trasladada del centro de la varilla superior, por ejemplo, de la izquierda, hasta el pivote, y lo mismo la inercia del centro de la varilla inferior de la izquierda hacia el pivote. Eso es lo que se muestra en la parte inferior de la lámina. Vean ustedes la inercia del centro de masa, ya introduciendo un cuarto, sería 1 sobre 48 de ml cuadrado. A esto, ¿qué hay que sumarle? Hay que sumarle el producto masa por distancia al cuadrado, donde la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre un eje y el otro, de donde quiero partir hacia donde quiero llegar. En este caso estoy partiendo de la inercia en el centro de masas de la varilla. Entonces estoy a L medios. ¿Qué distancia hay desde el centro de la varilla superior hasta el gancho? Pues L medios. Y lo que tengo que hacer es colocar esa distancia, L medios, al cuadrado. Eso es L cuadrado cuartos. Multiplicado por la masa de la varilla, que ya vimos hace rato, es un cuarto de m. Entonces fíjense, un cuarto de m por L cuadrado cuartos
más 1 sobre 48 ml cuadrado. Esa sería la inercia de la varilla superior izquierda trasladada hasta el gancho, hasta el pivote. Lo propio para la inercia de la varilla inferior izquierda. Repito que puedo trabajar con la de la izquierda o la de la derecha, es lo mismo. Igual voy a calcular una y multiplicarlo por 2. Entonces parto del 1 sobre 48 ml cuadrado, o sea, la inercia en el centro de masas, y a esto le añado la masa, que es un cuarto de m, por la distancia. ¿Qué distancia? Bueno, la distancia desde el centro de la varilla de abajo, del inferior, hasta el pivote. Vean que aquí hay que hacer uso de, otra vez, geometría. Se puede formar un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Un triángulo rectángulo con el lado L de un lado, el lado L medios del otro, y la hipotenusa, que es lo que me interesa calcular. Aquí está el triángulo, ¿no? L medios, y obviamente se calcula por Pitágoras esta hipotenusa. Esa hipotenusa es la distancia entre el centro de la varilla inferior y el pivote. Entonces, claro, se puede ver claramente que esto es L cuadrado más L cuadrado cuartos. Entonces, 1 más un cuarto, eso da 5 cuartos, en raíz cuadrada, entonces queda raíz de 5 y el 4 sale como medios por L al cuadrado en raíz cuadrada, que es L nomás. Entonces la hipotenusa había sido raíz de 5 sobre 2 por L. Esa es la distancia que entra al teorema de Steiner. Entonces parto de la inercia en el centro más la masa de la varilla, un cuarto de m, por la distancia al cuadrado. La distancia, repito, la hipotenusa. Entonces queda 5 cuartos L al cuadrado. Esta es la inercia inferior. Aquí no se ve simplificado, pero ustedes pueden hacer el cálculo, simplificar en términos de ml cuadrado ambos, y luego proceder a multiplicar por 2 cada una de las inercias y luego a sumar. El resultado final debe dar 5 sextos ml cuadrado y necesito que lo revisen. ¿De acuerdo? A ver, rápidamente quienes están ahora conectados, por favor hagan esta verificación. Sumamos estas inercias, chequeamos que da 5 sextos ml cuadrado. Si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Bueno, no hay. Calculemos este 5 sextos, vamos a ver. Que hay una pregunta acá. Aquí está, bueno. Me había hecho algunas observaciones Saúl, por ejemplo, hace un rato me había respondido cuando hice la pregunta cómo voy a trasladar la inercia por Steiner, claro que sí. Estoy viendo el chat en este momento. Y luego viene la pregunta de cómo se sabe dónde está el centro de gravedad. En verdad el centro de gravedad se calcula, ¿de acuerdo? Se calcula, pero en una figura geométrica regular como esta, el centro geométrico coincide con el centro de masas o centro de gravedad. Vamos a ver en los siguientes ejercicios el cálculo de esto con más detalle. Nos vamos a acordar un poco cómo se hacía esto, Saúl. Pero en este ejercicio está claro que el centro de gravedad es el centro del cuadrado. En la figura que estoy mostrando en la pantalla compartida, claro, no le he dado justo al centro del cuadrado. Entenderán que no está muy fácil dibujar en la pantalla. Pero ustedes tienen que hacer todos los cálculos en base al centro geométrico de ese cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, entonces, si alguien puede confirmar, por favor, que sale 5 sextos.
espero que estén haciendo la simplificación. Ya por cuestiones de tiempo no voy a abordar más, pero por favor ustedes completen la aritmética, el álgebra en este caso. ¿Ya? Vean que una vez se obtiene la inercia I sub 0, la inercia total respecto del centro de rotación, ¿no? 5/6 ml cuadrado. Vean estos dos términos que están en verde en esta lámina. Son la distancia d que hay que reemplazar en la fórmula y la inercia I sub 0 que hay que reemplazar en la fórmula. Entonces lo que resta es simplemente eso, reemplazar en la fórmula y hacer las simplificaciones. ¿De acuerdo? La masa m que aparece aquí es la masa de todo el sólido. Como cada varilla aporta un cuarto, un cuarto, un cuarto, en total tenemos simplemente m. ¿De acuerdo? Y vean que aparece m en el numerador y en el denominador, así es que la masa se va a cancelar y todo va a quedar en función de la longitud L de la varilla y de la gravedad. Entonces viene ahí otro cálculo que hay que hacer, una simplificación, un reemplazo y una simplificación, y verificar que este periodo da 2 veces pi la raíz de lo que están viendo en pantalla. 5L partido por 3 raíz de 2 por G. ¿De acuerdo? Y bueno, si ese es el periodo, la frecuencia es simplemente el recíproco. Entonces hay que invertir esa expresión que ven en rojo y esa es la frecuencia. En vista de que no nos han dado datos numéricos, pues no podemos calcular, pero sí yo les pediría que hagan el cálculo para una longitud L dada de 30 centímetros. Entonces voy a anotar ese dato en el chat. Ahí está, en el chat me dice Saúl que está saliendo. Entonces calculamos el periodo, la frecuencia más bien, como dice la pregunta, la frecuencia en hertz para una longitud de 30 centímetros. Entonces una longitud L igual a 30 centímetros. Lo estoy poniendo en el chat y lo estoy mostrando en la pantalla también en este momento, en la grabación se está viendo y ustedes pueden ver ahora en el chat. ¿Ok? Entonces reemplazamos L 30 centímetros. Vamos, un minuto para hacer esto. Colóquenme la respuesta en el chat, por favor, o por audio, según gusten ustedes. Muy bien, acá está en el chat, ya han tenido un tiempo y hay coincidencia con el 0,84, ¿no? Entonces resultado 0,84 Hz, ¿sí? Por ahí había un errorcillo, pero ya parece que lo ha corregido también su compañera, entonces 0,84 Hz, ¿de acuerdo? Como notarán, el último cálculo, que es muy importante, porque al final en la ingeniería lo que importa es poder calcular parámetros que tienen interés práctico, ¿no es verdad? O sea, cuántos hertz, eso es lo que interesa, o cuántos segundos el periodo, ese tipo de cosas. Entonces no es menos importante el último cálculo que se ha hecho, pero está claro que lo que más tiempo toma en el análisis es todo lo previo, el cálculo de la inercia principalmente. Y en este caso, repito, el cálculo del centro de gravedad nos ha salido gratis. Y eso es porque el sistema era muy simétrico, era muy fácil de calcular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si esta varilla no tuviese la misma masa? O sea, si las varillas tuviesen una masa distinta. Bueno, entonces en ese caso ya el centro de gravedad no sería el centro geométrico. ¿De acuerdo? Voy a mostrar eso como un extra. Ya el problema ha terminado, entonces quisiera saber si todos han seguido la explicación, si tienen alguna pregunta. Y caso contrario, podríamos ver esta situación especial. ¿Qué ocurre si las masas son distintas?
aparentemente no hay preguntas, entonces yo voy a intentar abrir una pizarra. Estos cálculos de centros de gravedad de sólidos son muy importantes en mecánica. O sea, más allá de que en este curso, en esta parte del curso, esto sirva para el cálculo de periodos de un péndulo físico, por ejemplo, más allá de eso, el cálculo de un centro de gravedad es algo muy importante en mecánica. Cuando uno tiene una viga, una losa, cualquier elemento de los que tienen interés en la ingeniería, una de las primeras propiedades que uno calcula es el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula el centro de gravedad? Esto generalmente lo vemos en física 1, pero no siempre nos alcanza el tiempo para verlo con detalle. Centro de gravedad o centro de masas de un sólido. Vamos a ver cómo está. Por ejemplo, aquí tenemos una situación. Si yo tengo esta figura, que es más o menos esta, espero que se esté viendo la pantalla. Nuestro problema era así, ¿verdad? Era más o menos esto. Y yo les decía, el centro de gravedad se obtiene muy fácilmente. A ver, ¿cómo puedo dibujar esto? No tenemos... Aquí está. El centro de gravedad se obtiene muy fácilmente porque lo único que tengo que hacer es ubicar el centro geométrico. ¿Cómo podría ubicar el centro geométrico? No voy a tratar de hacer a mano alzada esto. No es muy fácil, pero vamos a intentar. El centro geométrico lo puedo obtener así y esto del otro lado así. ¿No es verdad? Ahí están los dos triángulos que hemos visto minutos atrás y claramente el centro está aquí. Esto es el centro de gravedad. Y no hay nada más que decir, esto es bastante lógico. ¿Sí? ¿Se está viendo la figura? Sí, se ve en que. Ok, excelente. Quizás lo voy a poner en la pantalla compartida por si no todos han podido entrar a la pizarra. Y ahora sí todos deberían estar viendo. Entonces, a ver, este cálculo es bastante obvio inclusive, ¿verdad? No hay mucho que decir. La ubicación de este centro de gravedad es justo a la mitad. Esto es L medios y esta otra ubicación también L medios. En el otro sentido pasa lo mismo. Entonces no hay mucho que decir, esto es lo que hemos utilizado en el cálculo anterior. Pero todo esto salió así porque las cuatro varillas tenían la misma masa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si una de las varillas tiene masa distinta? A ver, vamos a anotarnos. Esto es para varillas iguales. Bien, ¿qué pasa si alguna tiene una varilla distinta? O una masa distinta, mejor dicho. Dibujemos otra vez nuestro cuadrado. Pero vamos a hacer ahora de cuenta que uno de estos lados es más ancho, tiene más masa. Pongamos que esta tiene una masa distinta. Que este tenga una masa 2m.
E incluso, supongamos que esta otra tiene una masa de 3 veces m, en tanto que las otras tienen una masa m y una masa m. ¿Hacia dónde se desplaza el centro de gravedad? Debido a esta masa, que es más alta, la masa de la varilla de arriba, en el sentido vertical el centro de gravedad va a estar desplazado hacia arriba, ¿no? El centro de gravedad siempre se acerca hacia los objetos más pesados. Entonces, en el sentido vertical se va a acercar hacia la varilla de arriba. Y en el sentido horizontal, ¿hacia dónde se va a trasladar? Pues se va a trasladar hacia la izquierda. Entonces, más o menos, el centro de gravedad yo espero que esté por acá, ¿no? Originalmente estaba aquí, pero ahora se ha trasladado a la izquierda y hacia arriba. Esta sería la ubicación del centro de gravedad. Pero la pregunta, claro, es ¿cómo se calcula esto? ¿Cuál es la ubicación de este centro? Entonces, para esto, uno puede seguir el siguiente procedimiento. Podría definir un sistema de coordenadas como este, con el 0 puesto aquí. Ese es el 0, en X y en Y. Entonces yo lo que quiero es la ubicación en X del centro de gravedad y en Y del centro de gravedad. En ambos casos lo que tengo que hacer es acudir a un promedio, pero un promedio ponderado. ¿Cómo se hace eso? Voy a ir multiplicando cada una de las masas. Miren, aquí voy a poner la fórmula. Cada una de las masas por su respectiva posición de su centro de masa, dividido entre la suma de las masas. Esta sería una manera de simbolizar lo que voy a hacer. Entonces, vayamos a aplicar esta ecuación. Aquí, ¿cuántas masas tengo? 4. Cada varilla cuenta por separado. Entonces voy a ir en orden, empezando por la masa de la izquierda, la 3m, y me voy a mover en el sentido horario, recorriendo cada una de las masas. Empiezo entonces por la primera. La primera masa tiene magnitud 3m. ¿Cuál es la ubicación del centro de masas de la primera varilla? Pues la primera varilla tiene su centro justamente aquí a la mitad y según mi sistema de referencia su posición es 0. Entonces tengo que multiplicar por 0. Más, aquí le vamos a poner así un corchetito, más. Siguiente masa, la masa que está aquí arriba, 2m. ¿Cuál es la ubicación en X del centro de masas? Ya, bueno, se entiende que la geometría es la misma de antes, es decir, la varilla tiene longitud L en una dirección y L en la otra también, ¿no? Es el mismo problema de hace rato. Entonces, la ubicación del centro de masas evidentemente es L medios. Más, ahora me sitúo en la varilla vertical de masa M. ¿Dónde está su centro de masas? Está por aquí. Y su ubicación en X es L. Más la masa de abajo, magnitud M. Y su ubicación de centro de masas L medios. Todo esto sería la sumatoria en el numerador. Ahora esto hay que dividir entre la suma de masas. En este caso 3 y 2 hacen 5 y 1 6 y 1 7. 7 veces m. Como ustedes notarán, tenemos masa m en el numerador, la misma masa en el denominador se cancela. Y esta ubicación va a depender únicamente de L, de la longitud. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da esto? A ver, ¿me ayudan con el cálculo?
¿Me dan un resultado, por favor? ¿Cuánto da esto? 5/14 L. Eso es. 5/14. Como una fracción de L. Vean lo que habíamos dicho de principio. El centro de gravedad tiene que haberse desplazado a la izquierda y hacia arriba. 5/14 es menos de un medio. Y eso explica el por qué el centro de gravedad se ha desplazado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la ubicación horizontal del centro de gravedad. ¿Qué toca ahora? Hacer lo mismo para la ubicación vertical. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos esto a continuación. Ya de un modo más ágil podemos hacer el cálculo. Sería la posición entre, vamos a decir, la posición vertical, Y del centro de gravedad. Misma fórmula, solo que en vez de colocar las posiciones del centro de masa horizontal, vamos a colocar vertical, o sea, Y sub I. El denominador sigue siendo la suma de masas, es decir, dividido entre 7m. Eso ya lo puedo poner por delante. 1 dividido entre 7 veces la masa. Ahí está. Entonces empezamos. Otra vez, en el mismo orden, la primera masa, 3m, multiplicada por la ubicación de su centro de masas, ahora sobre la vertical y desde nuestra referencia, esto sería L medios. Siguiente masa, la 2m por la ubicación de su centro de masas. Pero esta es L, fíjense, porque el centro de masas está aquí arriba, entonces está a una distancia L. Más, siguiente masa, M y su ubicación L medios. M por L medios. Y fíjense que la última masa, que también tiene magnitud M, está ubicada, tiene su centro de gravedad sobre el eje X, es decir, su coordenada y vale 0. Entonces esto, solo por formalidad, podríamos ponerle aquí más 0, ¿verdad? Pero obviamente no cambiaba nada. Listo, esta sería la ecuación para la posición Y del centro de gravedad. Resultado, ¿cuánto da esto? 4/7 L. 4/7 L, perfecto. 4/7 L. Esa es la ubicación vertical del centro de masas. Y 4/7, fíjense, 4/7, ¿qué llega a ser? Es más que un medio de L. ¿Qué significa eso? Nos encontramos un poco por encima del centro de gravedad original. De la mitad, un poco para arriba. Ahí nos encontramos. Entonces, vean cómo se ha comprobado lo que se podía anticipar, ¿no? Uno se da cuenta que el centro de gravedad tiene que estar a la izquierda y hacia arriba de la ubicación inicial del centro de gravedad. En el ejercicio que estábamos analizando hace un momento del péndulo físico, tendríamos que añadir todo este cálculo de inicio, ¿no? Y una vez llegamos a este resultado, volvemos a dibujar en este caso nuestro cuadrado. Y ya con el centro de gravedad definido, ya en este momento sabríamos dónde está el centro de gravedad. Estaría más o menos por acá. Este sería nuestro centro de gravedad. Bueno, no me deja hacer eso. Ya no importa. Ahí estaría el centro de gravedad más o menos. ¿Sí? Me ha gustado esto. Vamos a deshacer. Ok. Entonces el centro de gravedad estaría más o menos por aquí.
y su ubicación exacta ya sería conocida. Ahora, ¿dónde está el pivote? El pivote puede que esté por aquí. Entonces la distancia D que tenemos que calcular tendría que ser ahora esta distancia, desde aquí hasta aquí. Y el ejercicio, bueno, tiene que empezar a analizarse de nuevo. Ahora, para la inercia, el problema es de que necesitamos sacar la inercia de la figura compuesta. Pero fíjese que aquí el hecho de que el centro de gravedad no se encuentre en el mismo sitio que antes no altera el procedimiento para el cálculo de la inercia, pero sí me altera el resultado. Porque si el centro de gravedad no está en el centro, esto hemos visto, se debe a que las masas son distintas. Esta en mi ejercicio acaba de ser modificado por 3m, 2m, m y m. Entonces la inercia respecto del pivote tiene que ser calculada como la suma de cada una de las inercias, de la 3m, de la 2m, de la m vertical y de la m horizontal. Así las voy a denotar. Y cada una de estas 4 inercias es distinta. Entre estas dos que tienen magnitud m, desde el centro hasta el pivote y desde el centro hasta el pivote, en realidad estas dos de acá son iguales, ¿no? Esta es 2 veces la inercia de la m. Pero estas otras, al tener masa distinta, pues tienen inercia diferente sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, el procedimiento es el mismo, pero el cálculo es más largo. Les dejo para que ustedes calculen el nuevo periodo y en realidad la nueva frecuencia en estas condiciones. Antes salió 0.84 Hz. Ahora, ¿cuánto saldría en estas nuevas condiciones? ¿De acuerdo? Esa sería la complementación al ejercicio. No sé si está claro para todos, si quieren hacer alguna observación. Inge, entonces la inercia en ese nuevo pivote sería, como dice, ¿no? La suma, y cada uno debería ser trasladada también por Steiner, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O sea, el mismo procedimiento que hemos hecho hace rato, porque en realidad la inercia respecto del centro de la varilla sigue siendo la fórmula 1/12 de la masa por L al cuadrado, desde el centro, ¿no? Cambia la masa, entonces ya esa, de entrada nomás esa inercia ya es distinta. Y luego hay que trasladarla por Steiner, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esta situación, el que las masas sean distintas? Pues que nos alarga el cálculo. Ya no nos salió gratis aquí el centro de gravedad, lo hemos tenido que calcular, ¿no? Esa es la idea. Bueno, como este ejercicio hay muchos, o sea, prácticamente uno puede agarrar el sólido que guste y ponerlo a oscilar como péndulo físico, y el procedimiento es el que acabo de mostrar. Cálculo del centro de gravedad, cálculo de la inercia y reemplazar en la fórmula del periodo. ¿De acuerdo? Por favor, una buena repasada a este ejercicio, que es de los más importantes del tema. ¿Ok? Bueno, para pasar al siguiente, si hay alguna pregunta más. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces nos vamos a nuestra presentación otra vez. Aquí me estaban diciendo minutos atrás, me imagino que el 5/14, el 4/7, Ronald, el 4/7 era lo que teníamos en la pizarra, era la respuesta a lo que estábamos viendo, ¿no? Ahí está el 4/7.
Ya, dejamos este ejercicio entonces, vámonos al siguiente. Listo, vámonos al siguiente ejercicio entonces. Bueno, este nuevo ejercicio extraído del libro de Semansky, una vez más, cambia el estilo de problema. Ya, evidentemente no es ningún péndulo, sino más bien es un sistema masa resorte y vamos a ver qué es lo que tiene. Fíjense que de entrada se advierte que hay dos masas que seguramente están oscilando debido al resorte y habría que ver de entrada si se mueven juntas las dos masas o si hay un movimiento relativo entre una y la otra. A ver, leamos el ejercicio. Dice un bloque de masa M mayúscula, es el que está en la parte inferior. Descansa en una superficie sin fricción. Perfecto, no hay fricción aquí abajo. Y está conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza K. Perfecto. El otro extremo del resorte está fijo a una pared, como se ve en la figura, y hay un segundo bloque de masa M minúscula, que está sobre el primero. El coeficiente de fricción estático entre los bloques es μs. Ah, muy bien, nos dan un coeficiente de fricción entonces. Determine la amplitud de oscilación máxima que no permite que el bloque superior resbale. Ah, ven qué interesante. Ocurre que si estos dos bloques se mueven, claro, el bloque de abajo es el que va a oscilar, de eso no hay duda. Pero para que el bloque de arriba oscile junto con el de abajo, tiene que haber una fuerza de fricción estática lo suficientemente grande para garantizar que estos dos se muevan juntos. ¿De acuerdo? En palabras más sencillas, podríamos decir, si estamos en el laboratorio con este sistema, le diríamos al que está haciendo el experimento, mira, vas a desplazar el bloque de abajo, pero con cuidado, ¿ya? Solo un poquito. Porque si lo desplazas mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a desprender los dos bloques, no van a poder oscilar juntos. Y yo lo que quiero es ver hasta qué punto pueden oscilar juntos estos dos. ¿Sí? Usando el texto, lo que quiero es calcular la amplitud máxima de oscilación. Entonces ahí puede que haya un poco de quizás no sé, suena un poco extraño que el texto diga la amplitud máxima. De hecho, hasta suena mal decir la amplitud máxima, porque amplitud ya significa máximo desplazamiento desde el equilibrio. Entonces, decir amplitud máxima es como decir subir arriba, ¿me entienden? Es redundar. La amplitud ya es máxima. Pero acá hay que entender que esta expresión amplitud máxima se refiere a que yo voy a analizar distintas oscilaciones, cada una con distintas amplitudes. Y lo que quiero es ver de todas esas oscilaciones cuál tiene la amplitud más grande, la máxima, tal que los dos bloques todavía puedan moverse juntos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Acá tenemos una ecuación para la aceleración que hay que recordar. La aceleración máxima está dada por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. A es la amplitud. ¿Sí? Y claro, en una oscilación la aceleración es variable, pero alcanza un máximo cuando el resorte está completamente estirado, completamente comprimido. Es decir, cuando el oscilador está en su amplitud. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a tener que interpretar el problema. Aquí la clave está en la fuerza de fricción estática. Una alternativa podría ser plantear el diagrama de cuerpo libre masa por masa, como se aprecia en la figura. La de arriba corresponde al diagrama de la masa pequeña,
vean, para la masa pequeña, el peso m por g hacia abajo, hay una normal que se está llamando N1, que es la fuerza normal entre el bloque grande y el bloque pequeño, N1 hacia arriba. Y hay una fuerza de fricción Fs que aquí le estamos colocando a la izquierda. Esta fuerza Fs actuando sobre el bloque pequeño es la que asegura que los dos bloques se muevan juntos. ¿De acuerdo? ¿Por qué he puesto esta fuerza Fs a la izquierda? En realidad esto se entiende mejor si primero hago el diagrama de cuerpo libre de la masa de abajo. Vamos a suponer que la masa m grande se encuentra a la derecha del equilibrio. Entonces, de su punto de equilibrio está a la derecha. Por lo tanto, la fuerza del resorte K por X apunta a la izquierda. Y el oscilador se está moviendo a la izquierda. Entonces, si el oscilador se está moviendo a la izquierda, la fuerza de fricción Fs tiene que apuntar a la derecha. Ya. Esta fuerza de fricción Fs es la que hace el bloque de arriba, el pequeño, sobre el bloque grande. Y por acción y reacción, tercera ley de Newton, la fuerza Fs, vista ahora desde la masa m pequeña, es la misma, pero actuando hacia la izquierda. Entonces esto explica el por qué la fuerza de fricción estática sobre la masa pequeña está apuntando a la izquierda, Fs. En cuanto a las normales, una situación similar. N1, habíamos dicho acá arriba, es la normal que sale de la masa grande hacia la pequeña. Mientras que acá N1 es la misma fuerza, pero ahora aplicada desde la masa pequeña hacia la masa m grande. Por eso es que cambia el sentido de la flecha. En tanto que la normal N es simplemente la reacción desde la superficie de apoyo hacia la masa m grande. Bueno, este sería el diagrama de fuerzas, el peso obviamente aquí está. Este sería el diagrama de fuerzas y veamos qué podemos hacer con esto. ¿Cuál sería la clave para entender el problema? Si están a punto de desplazarse de forma relativa una masa respecto de la otra, es porque la fuerza de fricción estática ha alcanzado su máximo valor posible. Y deben recordar de física 1 que la fuerza de fricción estática como máximo es igual a μs por la normal. Yo veo a la fuerza de fricción estática dos veces en los dos diagramas, para la masa pequeña y para la masa grande. Entonces, bueno, se ve más sencillo el análisis en la masa pequeña, y ya que tengo Fs en las dos, pues capaz y conviene usar la masa de arriba. Y al parecer es lo que se ha hecho acá. La fuerza de fricción estática máxima se la está tomando para la masa pequeña. Entonces, la normal para la masa pequeña es lo que aquí se ha llamado N1. Evidentemente, del diagrama de arriba, N1 y el peso m minúscula por g son lo mismo. Entonces, en vez de normal N1, coloco mg. Aquí está. Mu por normal, μs por m pequeña por g. Esta es la fuerza de fricción estática. Esto es igual a la masa, m minúscula, por la aceleración, que no puede ser cualquier aceleración, tiene que ser la máxima. Ya que aquí estoy colocando la fuerza de fricción máxima, esta tiene que ser igual a la aceleración máxima. Vean ustedes que aquí hay algo interesante. La masa m pequeña tiene que acelerar igual que la masa m grande. Se están moviendo juntos. ¿Y cuál es la fuerza que hace que acelere? Es la fuerza de fricción estática. De nuevo, aquí puede parecer algo extraño, ¿no? Generalmente uno asocia fuerza de fricción estático al caso en el que no hay movimiento. Pero eso en física 1 les han debido explicar con cuidado. La fuerza de fricción estática entre dos objetos que están en contacto, entre dos masas en contacto, se usa cuando no hay movimiento relativo entre uno y el otro objeto. En este caso, si las dos masas se mueven juntas, es porque la fuerza de fricción estática es la que está actuando. Por eso no hay movimiento relativo entre los dos. Pero eso no significa que no haya movimiento. La masa m pequeña está moviéndose como un oscilador, de la misma manera que la masa m grande. Se está moviendo en un movimiento acelerado. Entonces hay que usar la aceleración
que sería la máxima aceleración del bloque de abajo, Amax. Ah, ya, entonces seguramente por eso nos dieron aquí, o nos hicieron acá recuerdo de que la aceleración máxima es igual a omega cuadrado por la amplitud. Claro, esta es una ecuación que la conocemos de la teoría. Aceleración máxima igual omega al cuadrado por la amplitud. La amplitud no es cualquier amplitud, esta amplitud es la amplitud máxima. Solamente me faltaría resolver el problema de omega al cuadrado. Pero como este es un sistema masa-resorte, la frecuencia angular en un sistema masa-resorte es la raíz de la rigidez entre la masa. La rigidez es la rigidez del resorte, K. Y la masa, bueno, son los dos osciladores. Porque vean ustedes que están oscilando juntos estos dos. En este problema en particular, el oscilador es como si fuese una sola masa de magnitud m mayúscula más m minúscula. Una sola masa. ¿Se dan cuenta? Entonces se ha reemplazado, en vez de omega cuadrado, K entre la masa total. Y dio como resultado esta ecuación que tenemos en esta parte de la lámina, en la cual ya prácticamente nuestro problema está resuelto. Ya tenemos aquí la aceleración máxima. Termina siendo igual a el producto de la masa total por mu s por g y dividido entre k. Vean cómo m minúscula se cancela y queda esta expresión. Igual que en el caso anterior, el problema ha terminado acá con el ejercicio literal, ¿no? Sin datos numéricos, pero se podría reemplazar, por ejemplo, una masa de 5 kilogramos, la otra masa de 1 kilogramo, un coeficiente de fricción estático 0,30, una rigidez de 150 y obtener un valor numérico para la amplitud. Por ejemplo, aquí 0.118 metros. Pero esto ya es un complemento nomás. La parte importante era la ecuación que vimos aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, verán, es un problema distinto al anterior. No hemos tenido que deducir ninguna ecuación de la oscilación distinta, pero sí hemos tenido que adaptar un poco las cosas porque este es un sistema parecido al que hemos estudiado, pero no exactamente igual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa sería la solución para este ejercicio. A ver si hay alguna pregunta, por favor, háganme saber. Inge, no comprendí muy bien por qué pone que la fuerza de fricción máxima es igual a la masa por aceleración máxima. Ah, ya. Lo que pasa es que sí está acelerando, la masa pequeña está acelerando. Se está moviendo junto con la masa grande. Entonces, básicamente está sintiendo la misma aceleración que, que la masa grande. Se están moviendo juntos. Pero ahí Inge, no también tendría que estar la fuerza del resorte que hace, más fuerza del resorte. Lo que ocurre es que la masa, estamos analizando la masa pequeña y sobre la masa pequeña no actúa el resorte. Acá está, mira la comparación. Prácticamente el diagrama de cuerpo libre de la masa grande no lo hemos usado para nada. Podíamos también usarlo, pero era complicar más el ejercicio porque nosotros necesitábamos una expresión para la fuerza de fricción estática, ¿no? Y Fs aparece arriba, también aparece en la ecuación, en el diagrama de abajo, pero el de arriba es más sencillo. Justamente es más sencillo porque no tenemos la incidencia del resorte. El resorte solamente actúa sobre la masa de abajo. No olvidemos que un diagrama de cuerpo libre lo que hace es aislar al cuerpo y colocar las fuerzas que actúan solo sobre este cuerpo. El resto de las fuerzas no se considera. ¿De acuerdo? Vale, Inge, gracias. Ajá. Entonces, la única fuerza en la dirección horizontal es
es la fuerza de fricción. Uno podría preguntarse, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa pequeña? Realmente la única fuerza que actúa es la fricción estática. No hay otra fuerza más. No hay otra más. Esta es la que se encarga de que oscile la masa pequeña. De cuenta del resorte. Ahora es interesante, si seguimos analizando el problema, esta fuerza de fricción está relacionada con la aceleración. Y la aceleración del oscilador es máxima cuando el oscilador se encuentra en su punto más alejado del equilibrio, es decir, justo en su amplitud. Mientras se esté moviendo este sistema de dos masas, el punto más delicado es el punto en el cual el oscilador está más lejos de su amplitud, porque ahí la aceleración es máxima. Entonces obliga a que la fuerza de fricción también sea máxima. Si nosotros garantizamos que en esas condiciones no deslice un bloque respecto al otro, entonces en el resto de la oscilación sin duda no va a haber problemas, se van a mover juntos estos dos. Porque el punto crítico se da cuando está sobre la amplitud. Ahí la aceleración es máxima. ¿Ok? Bueno, entonces un problema interesante también para poderlo analizar. Tenemos un otro problema, pero esto ya lo voy a dejar para el arranque de la clase de mañana. Igual, misma recomendación que en las otras clases, por favor vayan leyendo por anticipado el apunte para que podamos aprovechar mejor el ejercicio de la clase. ¿Ya? Aquí me voy a detener, eso es todo por hoy. Y nada, mañana nos encontramos en la clase en el horario virtual. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Buenos días a todos. Hasta la próxima. Hasta mañana, Inge, gracias. Inge, respecto a las notas, ingeniero. Sí, les voy a pasar en esta semana, Saúl. Estoy haciendo la calificación recién. Esta semana les Ya, paso todo. está bien, Inge. Muchas gracias. Que tenga buen día. Listo. Ok. Hasta luego. Hasta mañana, Inge.